Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal Léxico Atrae Éxito. El título de este vídeo le podemos llamar Investigaciones o estudios, puntos de vista y curiosidades sobre las palabras, porque vamos a hablar de palabras, como no, y expresiones, como siempre lo hacemos, fruto de algunos estudios, investigaciones, eh, puntos de vista subjetivos de diferentes personas, fruto de su propia experiencia, y también curiosidades acerca de las palabras. Bien, vamos a decir 10 tips sobre investigaciones, puntos de vista y curiosidades. El primero, el miedo a las palabras largas. ¿Cómo se llama el miedo a las palabras largas? Esto entraría dentro del estudio, ¿no? La psicología. ¿Cómo se llama el miedo a las palabras largas? Pues bien, curiosamente sería una palabra larga, ¿no? Es hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Ahí en na. O sea que el miedo a las palabras largas es una palabra larga. Se puede resumir diciendo sesesquipedalifobia. Es decir, de las palabras que vamos a decir, que alguna igual no se contempla en la Real Academia Española de la Lengua. Bien, pues vamos con el segundo tip. ¿Cuál es la palabra más larga en castellano? La palabra más larga en castellano es electroencefalografista. Electroencefalografista. Contiene 23 letras. Le sigue esternocleido mastoideo, el músculo del cuello, con 22 letras, una menos. Aunque se dice que este músculo del cuello no se escribe realmente esternocleidomastoideo, sino esternocleido occipitomastoideo, porque este músculo hace sus inserciones, además de en el esternón, la clavícula y el mastoides de la cabeza, en la línea nucal, en el hueso occipital. De ahí alargar la palabra occipitomastoideo. Y sería la palabra más larga, 30 letras. Pero bueno, son conclusiones a las que se llegan según algunos estudios. Hay palabras científicas que no entran en la RAE. Por tanto, digamos que nos sirva de referencia y luego que pues, cada uno de nosotros que consulte oficialmente el diccionario de la RAE. Bien, también decir como curiosidad respecto al esternocleidomastoideo que le podemos llamar el músculo de la resaca, porque es el que nos provoca, al que beba alcohol, le provoca dolores de cabeza, porque es el músculo que se deshidrata fruto del alcohol. Y porque este músculo, el esternocleidomastoideo, es muy vulnerable a la pérdida de agua y por eso tensa sus bandas, este músculo. Bien, vamos con el tercer tip, fruto también de investigación barra estudio. La palabra más corta y con más sílabas en castellano. La palabra más corta y con más sílabas en castellano. ¿Cuál sería? Pues según la RAE, la palabra sería oía, de oír. Tres vocales que a causa de dos hiatos, oí, y además ia, se convierten en tres sílabas. O, I, A. Es una palabra que se refiere en la conjugación de verbos al pretérito imperfecto del verbo oír. Deciros, así a modo de orientación, que hiato es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes, como por ejemplo esta palabra, oía, y un diptongo, a diferencia del hiato, es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba, como por ejemplo puerta, puerta. Bien, vamos con el cuarto tip, también investigación barra estudio. Según un estudio, ¿cuáles son las palabras más antiguas? Aquí hay debate, ha habido diferentes investigaciones y más o menos vienen a concordar en las siguientes. Las palabras más antiguas que se dicen desde tiempos antiguos serían mamá, papá, tú, yo, nosotros, hombre, entendido hombre como ser humano, mano, viejo, sí, no, quién, esto, eso, fuego, comer, en fin.
Más o menos estas serían palabras comunes a todos los que han estudiado, pues cuáles son esas palabras que se vienen diciendo desde tiempos remotos. Quinto tip, también fruto de una investigación. ¿Cuáles son las palabras más utilizadas en el mundo? Las que más usamos en nuestros diálogos, conversaciones diarias. Pues serían, aparte de artículos y preposiciones, serían no, Dios, de nuevo hombre y tiempo. La negación no, Dios, hombre y tiempo. Estas serían las palabras más utilizadas en el mundo en las diferentes conversaciones. Sexto tip, también fruto de una investigación, es decir, estudio, nos vamos a la RAE. ¿Cuál es la palabra en castellano más polisémica? Es decir, con más acepciones simples, es decir, significados que tiene la palabra por sí sola. ¿Cuál es la palabra más polisémica, con más significados? Pues en la RAE sería, en castellano sería la palabra pasar, con nada más y nada menos que 64 acepciones. Ahí es nada. Y yo, de esas 64, voy a deciros 4 que me han resultado interesantes porque igual entre sí incluso se pueden contradecir. Y por eso le he encontrado un poquito de curiosidad. Bien, la primera sería pasar, definida como leer o estudiar sin reflexión. Leer o estudiar sin reflexión. La segunda acepción, tener lo necesario para vivir. La tercera sería un poco como incoherente, más bien con esta segunda. Vivir y tener salud. Es decir, tener lo necesario para vivir, y aquí la tercera sería vivir, tener salud. Sería como a lo mejor un paso más. Y la cuarta sería no necesitar algo, como por ejemplo, bien podemos pasar sin vacaciones, sin irnos de vacaciones. Bien, vamos ahora con el sexto tip, que ya sería un punto de vista en Internet, pues la gente hace preguntas. ¿Cuál creéis que es la palabra que menos decimos en nuestra vida? Y demás, preguntas así de este estilo. Entonces la gente contesta. Entonces, bueno, me ha resultado curioso pues recabar información. Y en este sexto tip, fruto de un punto de vista, sería ¿cuál es la palabra que menos decimos en nuestra vida? Pues la que más se repite es perdóname, en la que solemos decir menos. Y la expresión que menos utilizamos en nuestras conversaciones sería algo así, algo parecido a me he equivocado o me equivoqué. Séptimo tip, también un punto de vista subjetivo. ¿Cuál es la palabra en castellano peor utilizada? La que peor se utiliza. ¿En base a qué? A que le damos o bien una definición diferente a la que realmente es, o que tiene diferentes significados, pero solo usamos uno de ellos en demasía y el resto pues los obviamos. Bien, pues la palabra en castellano peor utilizado es humilde, porque se usa mucho para decir que alguien es pobre. Cuando alguien es humilde se suele pensar que es pobre, pero la Real Academia Española de la Lengua también tiene dos acepciones más para esta palabra humilde. Vamos a decir las tres. La primera sería dicho de una persona que reconoce sus propios defectos o limitaciones y no presume de sus cualidades. La segunda sería la que decíamos al principio, de nivel social o económico bajo, algo así como pobre. Y la tercera acepción de humilde sería de poca categoría o importancia. De poca categoría o importancia. Bien, vamos con el octavo tip. Octavo, noveno ya. Que sería, ¿cuáles, como curiosidad ya, cuáles son las letras en castellano? ¿Cuál sería el orden? Ordenadas de mayor a menor frecuencia de aparición en la lengua castellana. Bien en conversaciones, bien en la literatura, pues las letras por orden de aparición de mayor a menor frecuencia serían la E, A, O, S, R, N, I, D, L, C, T, U. Hasta aquí las 5 vocales que se incluirían y luego ya M, P, B, G, V, Y, Q, H, F, Z, J y las 4 últimas Ñ, X, K y la última, la menos usada,
la que menos aparece la W. Bien, pues así como curiosidad he cogido, digo, voy a ver hasta dónde se incluyen las 5 vocales, que son las primeras 12 letras. Primero la E, la A, la O, algunas consonantes, la I, algunas consonantes y la U. Y digo, con estas 12 letras primeras, voy a ver si puedo crear algún tipo de anagrama, por curiosidad. Y me ha salido uno muy interesante. Con estas 12 primeras letras que suelen aparecer con mayor frecuencia, según se dice, en las conversaciones y en la literatura y la escritura en lengua castellana, se puede crear el anagrama trasluciendo, que incluye estas 12 letras primeras, que trasluciendo se podría definir como mostrando, dejando que se vea algo, revelando. Bien, pues vamos con la décima, con el décimo tip, que también es una curiosidad. Palíndromos, esas palabras que se leen igual en un sentido que en otro, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. No está bien dicho decir que se leen igual al derecho que al revés, porque al derecho una palabra sería tal como la leemos y al revés sería como darle un giro de 180 grados, tipo efecto espejo, y realmente no la podríamos leer. Por lo tanto, vamos a hablar de palíndromos, que así a título de un poquito de información, viene del griego palindromos y significa volver a ir atrás. En el caso de que se tratase de números, se llamaría capicúas. Capicúa que viene del catalán cap y cua, cabeza y cola, como por ejemplo el número 101. Se lee igual en un sentido que en otro. Sería un número capicúa. En el caso de las palabras, se llaman palíndromos. Bien, pues para finalizar el vídeo os propongo un juego. Yo os digo algunos palíndromos en castellano y tenéis que pensar de qué manera, a título subjetivo, según vuestras creencias y vuestra experiencia, estos palíndromos pueden inspiraros algún tema de desarrollo personal. Bien, os voy a decir 3 palíndromos que son 3 palabras y 3 palíndromos que son 3 frases u oraciones. Son estas, las 3 primeras palabras, palíndromos. Ama, recordemos, se leen igual en un sentido que en otro. Ama, que os inspira en desarrollo personal. Somos y reconocer. Ama, somos, reconocer. Estas 3 palabras, ¿qué tema o qué cosa de desarrollo personal os inspira? Y ahora vamos con las 3 frases palíndromos. La primera, yo hago yoga hoy. Yo hago yoga hoy. La segunda, una pregunta. ¿Son robos o sobornos? ¿Son robos o sobornos? Se lee igual en un sentido que en otro. Y la tercera expresión, la tercera frase, la ruta nos aportó otro paso natural. La ruta nos aportó otro paso natural. 3 expresiones o frases. Yo hago yoga hoy, son robos o sobornos y la ruta nos aportó otro paso natural. Total, estos 6 palíndromos, 3 palabras y 3 frases, ¿qué temas, qué cosas de desarrollo personal os vienen a la cabeza? Os puede inspirar. Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos y nos escuchamos, seguimos grabando desde Radio Cornellá, emisora local en la localidad de Cornellá de Llobregat, seguimos grabando, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.